Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la asistencia. Mi nombre es Yandri Joel Humo Maldonado, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para informar que esto es una actividad formativa en la cual vamos a proceder con el proyecto de vinculación. Vamos a proceder con el proyecto de vinculación. Derechos digitales de los jóvenes de la sociedad en la información. La normativa nos indica que los derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestras personas que permiten acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto al entorno digital como en el mundo. Estos derechos son de gran importancia en la actualidad, puesto que la digitalización de la información y la era de los TICs propiamente presentan la posibilidad de vulneraciones a la integridad, seguridad personal y de la vida. Tenemos los cuerpos normativos en la Constitución de la República de Ecuador del 2008 y el Código Integral Penal del 2014. La normativa de los derechos digitales. Los derechos digitales son una extensión de derechos humanos y la era digital entre ellos. Derecho a la privacidad, derecho al acceso de comunicaciones por Internet, derecho a la libertad de expresión. La Constitución del Ecuador, el artículo 17, el Estado fomenta la pluralidad y la diversidad de la comunicación y el afecto. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de frecuencia del respecto radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio, televisiones públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso de bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y precautelar que en su utilización prevalezca el interés colectivo, facilitar la creación y fortalecimiento de medios de comunicaciones públicos, privados y comunitarios, así como el acceso a universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carecen de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Las garantías constitucionales. El capítulo sexto del derecho a la libertad del artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluyen el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente
Protección. La recolección, archivo, procedimiento o distribución o difusión de estos datos o información requieren la autorización del titular o el mandato de la ley. Los derechos digitales, el Código Orgánico Integral Penal. Delitos de explotación. El artículo 103 nos indica que la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, las personas que fotografíen, filmen, graben, produzcan, transmiten o editen materiales visuales o audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la presentación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de 13 a 16 años de prisión. El artículo 104, la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños, adolescentes. La persona que publique, compre o posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio de pornografía de niños o niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de 10 a 13 años. Los delitos contra la identidad personal. El artículo 154. Intimidación. La persona que amenace o intimide a otra a causar daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que intimide vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años de prisión. El artículo 154. Instigación al suicidio. Será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dijera mediante amenazas, consejos, órdenes, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente a una persona que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinada en el resultado dañoso. Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 159, las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar será sancionada con pena privativa de 15 a 30 días. La persona que hiera o lesione, golpea a las mujeres o miembros del núcleo familiar causando daño o enfermedad que limite las condiciones de sus actividades cotidianas por un largo plazo, no mayores a 3 días. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El artículo 166, el acoso sexual. La persona que solicita algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de situaciones de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curador o curadora, ministros de culto, profesional de la educación o salud, persona responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga un vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima con la que amenaza causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legitimidad expectativas que pueden tener en el ámbito de dicha relación, serán sancionados con pena privativa de 1 a 3 años. Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El artículo 168. Distribución de material pornográfica de niños, niños o adolescentes que difunda, venda o entrega a niñas, a niños o adolescentes material pornográfico será sancionado con pena privativa de 1 a 3 años. El artículo 169. La corrupción de niños, niñas o adolescentes. La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niños, niñas, adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionado con pena privativa de 3 a 5 años. El artículo 170. Abuso sexual. La persona que contra la voluntad de otras personas ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. Los delitos de la integridad sexual y reproductiva. El artículo 173. Contacto con finalidad sexual menor
con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona a través de un medio electrónico o telemático propone concretar un encuentro con una persona menor de 18 años siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con la finalidad sexual o erótica, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 178, la violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca o difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas y reservadas de otras personas o por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. El artículo 179. El artículo 179 revela el secreto de la persona que, teniendo reconocimiento por razones de su estado o oficio, en pleno profesión o arte de un secreto cuya divulgación puede causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de 16 meses a 1 año. Delitos contra los derechos de propiedad. La estafa, nos indica el artículo 186. El artículo 190 nos habla de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El artículo 191, reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. El artículo 192, intercambio de comercialización o compra informática de equipos terminales o móviles. Artículo 193, reemplazo de identificación de terminales móviles. El artículo 195, infraestructura ilícita. El artículo 208, inciso 2, actos lesivos o derechos de autor. Delitos informáticos. Delitos contra el derecho a la identidad. El artículo 211, supresión, alteración o suposición de la identidad al Estado civil. Delitos contra la seguridad de las actividades del sistema de informáticos y comunicación. El artículo 229, revelación ilegal de base de datos. El artículo 230, intersección ilegal de datos. El artículo 231, transferencia electrónica de activo patrimonial. El artículo 232, ataque a la integridad de sistemas informáticos. El artículo 233, delitos contra la información pública reservada legalmente. El artículo 234, acceso no consentido a un sistema informático telemático de telecomunicaciones. El artículo 234, inciso 1, falsificación informática. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se debe perfeccionar las medidas que permiten una mayor protección de derechos. El Estado ecuatoriano, como garante de los derechos constitucionales de sus habitantes, debe velar por que se protejan estos derechos personales reconocidos en la Constitución del 2008. Derecho que, por ser de naturaleza compleja, en base a su falta de desarrollo normativo y continuo progreso, debe ser garantizado a través del desarrollo de las políticas de gobiernos centrales y locales que fomenten los principios estándar que figuran un sistema preventivo o de protección de datos personales que amparen sus usuarios de servicio. El contenido de los derechos permite la acción y la acusación en caso de ser vulnerados. Muchas gracias por su atención. Gracias por asistir a esta